Parte 4 del libro El Padrino, capítulo 15 y 16. Así que arrancamos la lectura. En aquella pequeña población de New Hampshire, las amas de casa, que no paraban de atisbar detrás de las ventanas, y los tenderos, siempre alerta a los rumores que corrían, captaban de inmediato cualquier cosa rara que ocurriese. Kay Adams, una chica pueblerina, a pesar de su educación, miraba también lo que sucedía al otro lado de la ventana de su dormitorio. Había estado preparándose para los exámenes, y cuando se disponía a bajar al comedor para cenar, vio un automóvil que subía por la calle. No se sorprendió en absoluto cuando el vehículo se detuvo delante del jardín de su casa, y de él salieron dos hombres muy corpulentos, con aspecto de gángster de película, según le pareció. La muchacha bajó rápidamente por las escaleras para ser la primera en llegar a la puerta principal, pues estaba segura de que eran enviados de Michael o de su familia, y no quería que hablaran con su padre o su madre. No es que se avergonzase de los amigos de Mike. Lo que ocurría era que sus padres eran personas anticuadas, yanquis de Nueva Inglaterra, que no comprenderían que su hija conociese siquiera a hombres como aquellos. Llegó a la puerta justo en el momento que sonaba el timbre. «Yo abriré», dijo dirigiéndose a su madre. Abrió la puerta y se encontró frente a dos hombres. Uno de ellos metió la mano por debajo de la chaqueta como si fuera a sacar la pistola, y Kay no pudo evitar dar un respingo. El hombre, sin embargo, extrajo una cartera de cuero, la abrió y mostró a la muchacha una tarjeta de identificación. «Soy el detective John Phillips, del Departamento de Policía de Nueva York. Este es mi compañero, el detective Siriani». «¿Es usted la señora Kay Adams?» Ante el asentimiento de Kay, Phil prosiguió. «Podemos pasar, quisiéramos hablar con usted acerca de Michael Corleone. Solo serán unos minutos». Kay se hizo a un lado para permitirles entrar, y en ese momento apareció su padre en el pequeño salón que conducía a su estudio. «¿Quién es Kay?», preguntó. «¿Quién es Kay?», preguntó. El padre de Kay, un hombre de cabello gris, delgado y de aspecto distinguido, no solo era pastor de la iglesia bautista de la ciudad, sino que tenía fama, en los círculos religiosos, de ser un erudito. Kay no conocía muy bien a su padre, pero sabía que lo amaba, y aun cuando éste se había mostrado particularmente interesado en los asuntos de ella, Y aun cuando éste nunca se había mostrado particularmente interesado en los asuntos de ella, ni la relación entre ambos se caracterizaba por su calidez. Kay confiaba en él, pero por ello se limitó a decir: «Estos hombres son detectives del Departamento de Policía de Nueva York. Quieren hacerme algunas preguntas acerca de un muchacho que conozco». El señor Adams no pareció sorprenderse. «¿Por qué no pasamos a mi estudio?», propuso. «Si no le importa, preferiríamos hablar con su hija a solas», repuso Phil con amabilidad. «Bueno, eso depende de Kay, supongo», contestó el señor Adams. «Contéstame. ¿Quieres hablar a solas con estos señores o prefieres que yo esté presente o quizás tu madre?» «A solas, si no te importa, papá», respondió Kay. Dirigiéndose a Philip, el señor Adams le dijo: «Puede pasar a mi estudio. ¿Se quedarán ustedes a almorzar?» Los dos hombres declinaron la invitación sacudiendo la cabeza, y Kay los condujo al estudio. Kay se sentó en el sillón de su padre mientras los dos detectives lo hacían al borde del sofá. Phil fue el primero en hablar. «Señorita Adams, ¿ha visto o ha sabido algo de Michael Corleone durante las últimas 3 semanas?» La muchacha se puso en guardia. 3 semanas atrás había leído en los periódicos de Boston la noticia del asesinato de un capitán de la policía de Nueva York y de un traficante de narcóticos llamado Virgil Soloso. Los periódicos decían que la familia Corleone estaba relacionada con el asunto. «No, la última vez que lo vi, hace aproximadamente un mes, Michael Corleone se dirigía al hospital a ver a su padre». «Estamos enterados de ese encuentro», intervino el otro detective con tono áspero. ¿Le ha visto o ha sabido algo de él desde entonces?» «No», contestó Kay. El detective Phillips, muy educadamente, dijo: «Es de la mayor importancia que nos pongamos en contacto con Michael Corleone. Debo advertirle, señorita, que si se relaciona con él puede verse en una situación muy peligrosa. Si lo ayuda, del modo que sea, tendrá problemas con la policía». «¿Y por qué no debo ayudarlo? Vamos a casarnos, y una mujer casada tiene el deber de ayudar a su marido, creo yo». «Si lo ayuda», repuso el detective Siriani, «es muy posible que se haga cómplice de un asesinato. Buscamos a su amigo porque asesinó a un capitán de la policía en Nueva York. Y hay un informador con el que estaban en contacto. Sabemos que el asesino es Michael Corleone». Kay se echó a reír. Su risa era tan espontánea
y reflejaba tanta incredulidad que los dos policías se quedaron sin saber qué pensar. Mike no pudo haber hecho eso, dijo ella. Nunca ha tenido nada que ver con su familia. Cuando fuimos a la boda de su hermana vi claramente que sus parientes lo trataban como un extraño. Si ahora se oculta será porque no desea publicidad, porque no quiere verse envuelto en todo ese asunto. Mike no es un gángster, le conozco mucho mejor que cualquier otra persona, incluso ustedes. Es un hombre demasiado sensible para hacer algo tan horrible. Es la persona más amante de la ley que conozco y que yo sepa jamás ha dicho una sola mentira. El detective John Phillips, siempre cortés, preguntó: ¿cuánto tiempo hace que lo conoce? Más de un año. Kay quedó sorprendida al ver que los dos hombres esbozaban una sonrisa. Creo que hay algunas cosas que debería usted saber, dijo Phillips. La noche en que se encontró con usted, Michael Corleone fue al hospital. Al salir tuvo un incidente con el capitán de la policía que había ido al mismo hospital en misión de servicio. Agredió al oficial, pero llevó la peor parte. Concretamente, la discusión le costó una rotura de mandíbula y la pérdida de algunos dientes. Sus amigos lo llevaron a la finca de la familia Corleone, que está en Long Beach. La noche siguiente del incidente, el capitán con el que se había peleado el día anterior fue asesinado y Michael Corleone desapareció. Tenemos nuestros contactos, nuestros informadores. Todo coincide en señalar que es Michael Corleone. Pero carecemos de pruebas. El camarero fue testigo de los asesinatos y es incapaz de identificarlo mediante una fotografía, pero tal vez podría reconocerlo personalmente. También tenemos al conductor del automóvil de Soloso, que se niega a hablar, pero lograríamos hacerle cantar si tuviéramos a Michael Corleone en nuestro poder. Así pues, todos nuestros hombres lo están buscando, al igual que lo está haciendo el FBI. Ahora no hemos tenido suerte, por eso hemos pensado que tal vez usted podría ayudarnos. No creo ni una sola de sus palabras, dijo Kay fríamente. No obstante, se sentía un poco inquieta, pues lo de la mandíbula y los dientes quizá fuera cierto. Aún así se negaba a creer que su Mike fuera un asesino. Si sabe algo, ¿nos los comunicará?, preguntó Phillips. Kay negó con la cabeza. El otro policía Siriani dijo en tono rudo: sabemos que usted y Michael tienen relaciones íntimas. Contamos con testigos y además los registros del hotel no mienten. Si proporcionamos esa información a los periódicos, su padre y su madre se sentirán muy avergonzados de usted. ¿No lo cree, señorita? Una persona tan responsable como ellos no podrían resistir la noticia de su hija, que su hija es la amante de un gángster. Si insiste en no hablar, voy a llamar ahora mismo a su padre. Kay lo miró con expresión de sorpresa. Luego se levantó y abrió la puerta del estudio. Vio a su padre de pie junto a la ventana de la sala fumando su pipa. Papá, ¿puedes venir un momento? El señor Adams entró en el estudio, pasó el brazo alrededor de la cintura de su hija y dijo: ¿sí, caballeros? Al no tener respuesta, Kay se dirigió al detective Siriani en tono gélido. Vamos, oficial, hable. Siriani carraspeó antes de decir: señor Adams, no quiero que me comprenda mal. Lo que voy a explicarle es en bien de su hija. Es amiga de un individuo del que tenemos fundadas razones para creer que asesinó a un oficial de policía. Acabo de decirle que puede verse en serios problemas a menos que coopere con nosotros, pero ella no parece darse cuenta de la gravedad del asunto. Tal vez usted pueda hacerla entrar en razón. Eso es completamente increíble, dijo el señor Adams. Su hija y Michael Corleone han estado saliendo juntos durante más de un año, puntualizó Siriani. Han pasado más de una noche juntos en diversos hoteles, inscribiéndose siempre como marido y mujer. Buscamos a Michael Corleone para interrogarlo en relación con la muerte de un oficial de policía. Su hija se niega a proporcionarnos cualquier información. Estos son los hechos. Para usted serán increíbles, pero tengo pruebas. No dudo de su palabra, señor, dijo el señor Adams, amablemente. Lo que no puedo creer es que mi hija se encuentre metida en problemas, a menos que usted esté sugiriendo que ella es la compañera de un maleante. Kay miró asombrada a su padre. No podía creer que se tomara el asunto tan a la ligera. El señor Adams, en tono firme, añadió: no obstante, tenga la seguridad que si ese joven aparece por aquí, informaré de inmediato a las autoridades. Y mi hija hará lo mismo. Ahora, por favor, discúlpenos que se nos está enfriando la comida. Acompañó a los dos policías hasta la puerta y una vez que hubieron salido, cerró esta a sus espaldas. Tomó a Kay del brazo y la condujo hacia la cocina, que estaba en el extremo opuesto de la casa. Vamos, hija, tu madre nos está esperando para comer. Al llegar a la cocina, Kay estaba llorando silenciosamente, conmovida por la afectuosa actitud de su padre. Su madre simuló no reparar en ello, por lo que Kay supuso que su padre le había hablado de la conversación con los detectives.
Una vez sentados en la mesa, el señor Adams bendijo la comida como siempre lo hacía. La señora Adams era una mujer fuerte y de baja estatura, muy sencilla en el vestir y muy aseada. Kay la había visto desaliñada. Kay nunca la había visto desaliñada. También su madre se había mostrado siempre bastante distante con respecto a ella. Y en ese momento su actitud no era distinta de la normal. Deja de dramatizar, Kay. No olvides que el muchacho ha sido educado en Dartmouth. Es imposible que esté complicado en algo tan sórdido. ¿Cómo sabes que Mike ha estado en Dartmouth?, preguntó Kay sorprendida. Ustedes los jóvenes piensan que son muy listos. Lo hemos sabido desde el principio, pero no podíamos decírtelo mientras tú no nos hablaras de ello. ¿Pero cómo lo supiste?, insistió Kay. No se atrevió a mirar a su padre, ahora que éste sabía que ella y Michael habían dormido juntos. Por ello no pudo ver su sonrisa al decir, muy sencillo, abrimos tus cartas. Kay estaba horrorizada y furiosa. Lo miró a los ojos. Lo que él había hecho era aún más vergonzoso que el pecado de ella. Nunca hubiera podido creer algo así de un hombre como su padre. Dime que no es cierto, no puedo creer eso de ustedes, papá. El señor Adams sonrió beatíficamente y dijo, consideré qué pecado sería mayor, si abrir tu correo o ignorar cualquier posible mal paso tuyo. Y la elección fue sencilla, además de virtuosa. Después de todo, hija mía, intervino la señora Adams, eres terriblemente inocente para tu edad. Teníamos que estar enterados, y tú nunca nos dijiste ni una sola palabra. Por primera vez, Kay se alegró de que Michael nunca hubiera sido muy afectuoso en sus cartas, y se alegró también de que sus padres no hubieran visto alguna de las cartas que ella le había escrito. Si no les hablé de él fue porque creí que no les gustaría a su familia, se justificó Kay. Y no nos gusta, dijo el señor Adams, medio en broma. Dime, Kay, ¿has sabido algo de él últimamente? No, y estoy segura de que no ha hecho nada malo. Vio que sus padres cambiaban una mirada de complicidad. Luego el señor Adams dijo, amable como siempre, si no es culpable y ha desaparecido, entonces cabe la posibilidad de que le haya ocurrido algo. De momento, Kay no comprendió. Luego se levantó de la mesa y corrió a su habitación. 3 días después, Kay Adams bajó de un taxi ante la Alameda de los Corleones, en Long Beach. Había telefoneado anunciando su visita. Salió a recibirla a Tom Hagen, lo que la decepcionó, pues sabía que Hagen no le diría nada. En la sala de estar, Tom le sirvió una copa, que ella había visto un par de hombres dando vueltas por la casa, pero ninguno de ellos era Sonny. Decidida a ir directamente al grano, preguntó a Tom Hagen, ¿sabe usted dónde está Mike? ¿Sabe dónde puedo encontrarle? Sabemos que está bien, pero no sé dónde se encuentra. Cuando se enteró de que aquel capitán había sido asesinado, tuvo miedo de que lo acusaran, por eso decidió desaparecer. Me dijo que volvería dentro de unos meses. Tom Hagen mentía, pensó Kay, y no intentaba disimularlo. ¿Es cierto que el capitán le rompió la mandíbula? Me temo que sí, pero Mike nunca ha sido vengativo. Estoy convencido de que eso nada tuvo que ver con lo sucedido. Kay abrió su bolso y sacó una carta. ¿Quiere entregársela a Mike si se pone en contacto con usted? Hagen sacudió la cabeza. Si yo aceptara esa carta y usted se lo dijera a un tribunal, quizás supusiera que sé dónde se encuentra. ¿Por qué no tiene usted un poco de paciencia? Estoy seguro de que Mike no tardará en dar señales de vida. Kay terminó su bebida y se levantó, dispuesta a marcharse. Hagen la acompañó hasta la puerta y cuando estaba a punto de abrirla entró una mujer de baja estatura, vestida de negro. Kay la reconoció de inmediato. Era la madre de Michael. ¿Cómo está usted, señora Corleone?, dijo Kay estrechándole la mano. Los pequeños ojos negros de la mujer se clavaron en ella como 2 dardos. Fue solo un breve instante. Luego, en aquella cara arrugada y amarillenta, apareció una sonrisa leve pero amistosa. Tú eres la amiga de Mike, ¿verdad? La señora Corleone hablaba con un acento italiano tan fuerte que a Kay le resultaba difícil entender sus palabras. ¿Comes algo?, preguntó la madre de Mike. Kay negó con la cabeza, para dar a entender que no quería comer nada. Pero la señora Corleone se volvió hacia Tom Hagen, airada, y le gritó algo en italiano, terminando con estas palabras en inglés. Ni siquiera ha ofrecido café a esta pobre muchacha. Eres una desgracia. Tomó a Kay de la mano y la condujo a la cocina. La mano de la señora Corleone era sorprendentemente cálida y enérgica. Toma café y come algo. Luego haré que te acompañen a tu casa. No quiero que una muchacha tan bonita como tú vaya en tren. Hizo sentar a Kay y colocó el abrigo y el sombrero encima de una mesa. Luego empezó a moverse por la cocina y al cabo de unos segundos había en la mesa
pan, queso y salami, y en el hornillo se estaba calentando el café. He venido a preguntar por Mike, dijo Kate tímidamente, pues hace días que no tengo noticias de él. El señor Hagen me ha confesado que nadie sabe dónde está. También me ha dicho que no tardará en volver. Hagen habló antes de que lo hiciera la señora Corleone. Es lo único que podemos decirle por el momento, mamá. La señora Corleone le dirigió una mirada desdeñosa y le espetó. ¿Es que vas a decirme lo que tengo que hacer? Mi marido... Es que vas a decirme lo que tengo que hacer. Mi marido, Dios vele por él, nunca se ha comportado así conmigo. Acto seguido se persignó. ¿Qué tal está el señor Corleone?, preguntó Kay. Bien, pero se está haciendo viejo. Y pienso que nunca debería haber permitido que le ocurriera algo así. Los años le están restando facultades. La señora Corleone hizo un gesto como queriendo indicar que su marido estaba loco. Sirvió café para ambas y obligó a la muchacha a comer un poco de pan y queso. Una vez terminado el café, tomó entre las suyas una de las manos de Kay y con voz amable le dijo: Mira, querida, Mike no te escribirá y no sabrás nada de él. Estará oculto durante 2 o 3 años, tal vez más, tal vez mucho más. Ve a tu casa, busca un buen muchacho y cásate. Kay sacó la carta de su bolso. ¿Tendrá usted la bondad de enviarle esto? La anciana tomó la carta y acarició la mejilla de Kay. Lo haré, no te preocupes, le dijo. Hagen inició una protesta, pero la señora Corleone le atajó, gritando unas palabras en italiano. Luego acompañó a Kay hasta la puerta, le dio un beso en la mejilla y dijo: Olvida a Mike, querida, ya no es hombre para ti. Fuera, un coche esperaba a Kay con 2 hombres en el asiento delantero. La acompañaron hasta el hotel en Nueva York, sin pronunciar una sola palabra en todo el trayecto, y tampoco Kay habló. Intentaba hacerse la idea de que el hombre que había amado era un asesino, y lo sabía de muy buena fuente por su madre. Ahora vamos a iniciar con el último capítulo de esta noche, con el capítulo 16. Carlo Ricci estaba profundamente resentido con el mundo. Tras casarse con una Corleone, había sido arrinconado al frente de un ínfimo negocio de apuestas de Upper East, en el Upper East Side de Manhattan. Él aspiraba a una de las casas de la finca de Long Beach. Había esperado que el don ordenara desalojar una de esas casas, cualquiera de ellas, para entregársela a Connie y a él. De haber sido así, habría vivido en contacto directo con el Estado Mayor de la familia, pero don Corleone no lo trataba bien, nunca lo había hecho. El gran don, pensó con amargura, su grandeza, no había impedido que fuera objeto de un atentado en plena calle. Ojalá se muriera. Sonny siempre había sido amigo suyo y se convertiría en jefe de la familia. Quizás se acordara de él. Miró a su esposa mientras ésta le servía una taza de café. Dios, ¿quién lo hubiera dicho? Solo llevaban 5 meses de matrimonio y ya empezaba a engordar y a regañarlo. Todas las italianas de Nueva York eran iguales, pensó Carlo. Palpó las anchas caderas de Connie, que sonrió complacida, y en un tono burlón le dijo: «Tienes más jamón que un cerdo». Le gustaba mortificar a su mujer y disfrutaba cuando veía lágrimas en sus ojos. Por muy hija del gran don Corleone que fuese, también era su esposa, y ahora que le pertenecía, podía tratarla como le diese en gana. Ejercer su dominio sobre un miembro de la familia Corleone, aunque fuera femenino, le daba una sensación de poder. Ya desde el principio la trató como consideraba que debía hacerlo. Connie había intentado guardar para sí la bolsa que contenía el dinero que le habían regalado el día de la boda, pero él le había propinado una bofetada y le había quitado la bolsa. Nunca le explicó qué había hecho con el dinero. Si lo hubiese hecho, se habría visto en problemas. Aún así, sentía un poco de remordimiento. Aún ahora sentía un poco de remordimiento. Eran casi $15,000 y se los había gastado en apuestas y mujeres. Se daba cuenta de que Connie estaba mirándole la espalda, por lo que tensó los músculos mientras intentaba alcanzar los buñuelos que estaban al otro lado de la mesa. Acababa de comer huevos con tocinos, pero un hombre tan corpulento como él necesitaba comer mucho. Carlo estaba muy satisfecho de su propio aspecto. No era el clásico marido gordo y moreno, sino que era rubio y musculoso, ancho de hombros y estrecho de cintura, y más fuerte que cualquiera de los tipos supuestamente duros que trabajaban para la familia. Gente como Clemenza, Tesio, Rocco Lampone y Poligato, a quien alguien acabaría de enviarlo al otro mundo.
Luego, sin saber por qué, pensó en Sonny. También podía vencer a Sonny, a pesar de que éste era un poco más alto y corpulento que él. Lo que le amedrentaba era la reputación de Sonny, aunque él siempre le había parecido un muchacho de carácter muy campechano. Sí, Sonny era su amigo. Si el don moría, las cosas mejorarían. Carlo terminó su café. Odiaba el piso en el que vivía. Estaba acostumbrado a las viviendas del oeste, más espaciosas. Dentro de poco tendría que ir al otro extremo de la ciudad a su oficina, para las apuestas del mediodía. Era domingo, el día más ajetreado de la semana. Primero el béisbol, después el baloncesto y por las noches las carreras de caballo. Advirtió que Connie se estaba moviendo detrás de él y volvió la cabeza para mirarla. La mujer se estaba vistiendo como solían hacerlo las italianas de Nueva York, con ese estilo que a él tanto le disgustaba. Un vestido estampado, cinturón, un brazalete muy vistoso, pendientes y unas mangas guarnecidas, con volantes. Parecía 20 años más vieja. ¿A dónde diablos vas ahora?, le preguntó Carlos. A Long Beach, a ver a mi padre, respondió Connie fríamente. Todavía no puede levantarse de la cama y necesita compañía. Carlos sentía curiosidad. ¿Sonny todavía está al frente? Connie le dirigió una mirada irónica. ¿Al frente de qué, si puede saberse? Preguntó. Carlos Rizzi se puso furioso. No me hables en ese tono, maldita zorra, o le pegaré una patada al crío que llevas en la barriga. Ella lo miró asustada, y esto enfureció todavía más a Carlos, que sin pensarlo dos veces le dio una sonora bofetada. A la primera siguieron otras 3. Al ver que el labio superior de su esposa se hinchaba y sangraba, Carlos dejó de pegarle. No quería que quedaran huellas en su rostro. Connie corrió hacia el dormitorio, cerró de un portazo y echó la llave. Carlos soltó una carcajada y se sirvió más café. Estuvo fumando hasta que llegó el momento de vestirse. Entonces llamó a la puerta y dijo: «Abre si no quieres que te eche esa puerta abajo». Al no obtener respuesta, añadió: «Vamos, abre, tengo que vestirme». Oyó que su esposa se levantaba de la cama, se acercaba a la puerta y a continuación la abría. Al entrar en la habitación, Carlos vio que su esposa volvía a acostarse. Carlos Rizzi se vistió rápidamente y advirtió que Connie solo llevaba puestas las bragas. A él le interesaba que visitase a su padre, pues confiaba en que a su regreso trajera información, pero ella no quería ir. «¿Qué te pasa ahora? ¿Es que unas pocas bofetadas bastan para quitarte todas las fuerzas?» No había remedio. Se había casado con una mujer odiosa y perezosa. «No quiero ir», respondió ella ante sollozos. Carlos la obligó, a mirarlo, y entonces vio que Connie no deseaba ir, y pensó que realmente era mejor que no lo hiciese. Se había excedido un poco, tenía la mejilla izquierda y el labio superior hinchado. «De acuerdo, pero hoy regresaré tarde. El domingo es el día que hay más trabajo». Salió del piso y encontró una multa sujeta con el parabrisas del coche. Era de $15 por un aparcamiento indebido. La metió en la guantera junto con las demás. Estaba de buen humor. Cuando acababa de pegar a su mujer siempre se sentía mejor. Al hacerlo, disminuía, sin que él se diera cuenta, la frustración que sentía por verse tratado tan desdeñosamente por los Corleones. La primera vez que la había bofeteado se sintió un poco preocupado. Ella se había dirigido de inmediato a Long Beach a quejarse a sus padres y a mostrarle su ojo amoratado. Pero sorprendentemente, a su regreso, Carlos se encontró con la clásica esposa italiana, sumisa y obediente. Entonces se propuso hacer un marido perfecto. Durante varias semanas la trató con deferencia, siempre amable y cariñoso, y todos los días por la mañana y por la noche le hacía el amor. Finalmente Connie, que pensaba que su marido no volvería a golpearla, le contó lo que había ocurrido. Connie había recibido la desagradable sorpresa de que sus padres no parecían dar importancia alguna a la conducta de Carlos. A lo máximo que llegó su madre fue a decirle al don que hablara con Carlos Rizzi. Pero él se había negado, arguyendo lo siguiente: «Es mi hija, pero ahora pertenece a su marido. Él sabe cuál es su deber. Ni siquiera el rey de Italia se atrevería a mezclarse en relaciones entre un marido y una mujer. Vete a tu casa, Connie, y aprende a comportarte de forma de que tu marido no tenga que pegarte». Connie, airada, había replicado: «¿Has pegado tú alguna vez a tu esposa?». Era la favorita de su padre, por lo que podía permitirse el lujo de hablarle así. «Tu madre nunca me ha dado motivos para hacerlo», había respondido don Corleone, provocando con ello una complacida sonrisa de parte de su esposa. Le explicó que su marido le había quitado la bolsa con el dinero que les habían regalado el día de su boda y que nunca había querido explicarle qué había hecho con el dinero. «Yo había hecho lo mismo con él.
Perdón, yo habría hecho lo mismo que él, dijo don Corleone, si mi esposa hubiese sido tan presuntuosa como tú. No le quedó otro remedio que volver a casa, desilusionada y un poco asustada. Siempre había sido la favorita de su padre, y no atinaba a comprender la frialdad de éste. Pero el don no se había tomado el asunto tan a la ligera como había pensado su hija. Después de algunas averiguaciones, supo lo que Carlos Ricci había hecho con el dinero. Hizo espiar a Carlos por algunos hombres, quienes recibieron órdenes de informar a Hagen de todo cuanto hiciera como corredor de apuestas. Como podía esperarse de Carlos, temiendo, como indudablemente temía a los Corleones, dejara de portarse como un buen marido. Perdón, es una pregunta. ¿Cómo podía esperarse que Carlos, temiendo como indudablemente temía a los Corleones, dejara de portarse como un buen marido? Era imposible, y el don, claro está, no se atrevía a intervenir. Luego, cuando su hija quedó embarazada, don Corleone se convenció de la sabiduría de su decisión, y además sintió que tampoco podría intervenir en el futuro, aun cuando Connie se quejara a su madre de que su marido seguía golpeándola, de vez en cuando. Connie incluso llegó a insinuar la posibilidad de solicitar el divorcio. Por primera vez en su vida, el don se enfadó con ella. Es el padre de tu hijo, señaló. ¿Qué crees que puede llegar a ser un niño sin padre? Cuando Carlos Ricci se enteró de todo esto, se sintió más seguro. No tenía nada que temer. Un día confesó a sus dos empleados, Sally Rax y Coach, que pegaba a su esposa cuando ésta se ponía tonta, y se sintió encantado de que ambos le mirasen con respeto. Había que ser muy hombre para atreverse a levantarle la mano contra una hija del gran don Corleone. Pero Ricci no habría estado tan tranquilo si hubiese sabido lo furioso que se había puesto Sonny Corleone al enterarse de las palizas que recibía su hermano. Si no hizo nada fue porque el don, a quien ni siquiera Sonny se atrevía a desobedecer, le ordenó que no moviera un solo dedo, en favor de Connie. Luego Sonny procuró evitar a Ricci, pues si se lo hubiera encontrado frente a frente difícilmente hubiera conseguido dominar su temperamento. Sintiéndose, pues, perfectamente seguro, aquella mañana de domingo, Carlos Ricci se dirigió a su trabajo, en el East Side. No vio el coche de Sonny que venía en dirección opuesta, camino de su casa. Sonny Corleone había abandonado la protección de la finca para pasar la noche en la ciudad con Lucy Mancini. En ese momento regresaba a Long Beach, escoltado por 4 guardaespaldas, 2 en un coche delante del suyo y 2 en el otro, detrás. No necesitaba a nadie a su lado, pues se sentía capaz de hacer frente él solo a cualquier asaltante. Los 4 hombres viajaban en sus propios vehículos y tenían sus pisos a los lados del apartamento de Lucy, de modo que no corría peligro alguno al visitar a la chica, sobre todo teniendo en cuenta que lo hacía muy de vez en cuando. Ahora que estaba en la ciudad, iría a recoger a Connie para llevarla a Long Beach. Eso pensó Sonny. Sabía que Carlos estaría trabajando y tenía la certeza de que el muy cabrón se había llevado el automóvil. Esperó a que los 2 hombres que iban en el coche de delante se apearan y entraran en el edificio, y luego lo siguió. Vio que la pareja que iba detrás bajaba del automóvil y miraba de un lado a otro de la calle. También él mantenía los ojos bien abiertos. Era prácticamente imposible que sus adversarios se hubieran enterado de su escapada a la ciudad, pero convenía mantenerse alerta. Se trataba de una lección que había aprendido durante la guerra en los años 30. Nunca utilizaba ascensores. Eran trampas mortales. Subió deprisa por las escaleras que conducían al piso de Connie, situado en la 8ª planta, y llamó a la puerta. Había visto salir a Carlos, por lo que tenía la seguridad de que su hermana estaría sola. No hubo respuesta. Volvió a llamar y momentos después oyó la voz tímida y asustada de Connie que preguntaba: ¿Quién es? El tono de voz de su hermana asombró a Connie. Asombró a Sonny. Ella siempre había sido la más descarada y altanera de la familia. ¿Qué le había ocurrido? Soy Sonny. Connie abrió la puerta y sollozando se echó en brazos de su hermano. Tan sorprendido quedó éste que no supo qué hacer. Luego, al observar el rostro de Connie, no necesitó preguntar por qué lloraba. Se dispuso a bajar corriendo por las escaleras para ir en busca de Carlos. Estaba furioso. Connie lo abrazó con fuerza para impedirle que se marchara, pues lo conocía y sabía lo que haría. Temía la reacción de su hermano. Por eso nunca le había mencionado los malos tratos de que era objeto por parte de su marido. Ha sido culpa mía, dijo Connie.
He intentado pegarle y por eso me ha zurrado. Sé que no quería hacerme daño, créeme, la culpa ha sido mía. Sonny ya había recuperado el control de sí mismo. ¿Hoy irás a ver a papá? Preguntó. Al no obtener respuesta, prosiguió. Si quieres ir, te llevo. No me cuesta nada. He tenido que venir a la ciudad por otros asuntos. No quiero que me vea así, Sonny. Iré la semana que viene. De acuerdo. Sonny se acercó al teléfono desde la cocina y marcó un número. Voy a llamar a un médico. Quiero que te cure la cara. En tu estado debes tener cuidado. ¿Para cuándo esperas al niño? Para dentro de 2 meses. No llames a nadie, Sonny, te lo ruego. Sonny se echó a reír y con expresión deliberadamente cruel le dijo, no te preocupes, no convertiré a tu hijo en huérfano antes de que nazca. Le dio un beso en la mejilla herida y salió del piso. En la calle 112, había una doble fila de coches aparcados frente a la pastelería que servía de oficina a Carlos Rizzi. En la acera, los padres jugaban con sus hijos, a quienes habían llevado a pasear aprovechando el mismo tiempo para hacer sus apuestas. Cuando vieron llegar a Carlos, los hombres dejaron de jugar con los niños, comprándole helados de vainilla para mantenerlos quietos, y seguidamente empezaron a estudiar las posibles combinaciones ganadoras de la jornada de béisbol. Carlos entró en la amplia sala situada en la parte trasera de la pastelería. Sus dos escribientes, el pequeño y nervioso Sally Rack y el fornido Coach, lo tenía todo dispuesto para empezar la jornada. Frente a ellos tenía unas libretas rayadas en las que anotaban las apuestas. En una pizarra adosada a la pared estaban escritos los nombres de los 16 equipos de la Liga de Béisbol, debidamente emparejados para que se supiera quién se enfrentaba con quién. Junto a la inscripción de cada encuentro figuraba también 8 cuadros destinados a escribir los posibles resultados. ¿Está conectado con el nuestro el teléfono de la tienda?, preguntó Carlos a Coach. No, ya lo hemos desconectado, respondió. Carlos se acercó a la pared en la que estaba el teléfono y marcó un número. Sally Rack y Coach lo contemplaron impasibles mientras anotaba las probabilidades de cada encuentro. Cuando hubo colgado el auricular, los dos hombres procedieron a anotar en la pizarra los números que Carlos había recogido por teléfono. Aunque Carlos lo ignoraba, Rax y Coach ya habían efectuado también una llamada para asegurarse de que aquel había transcrito fielmente los datos que le habían sido transmitidos. En la primera semana de su trabajo como corredor de apuestas, Carlos se había equivocado al escribir las probabilidades en la pizarra, y no convenía que volviera a ocurrir, ya que el único que perdía en esos casos era el corredor. Si un jugador apostaba de acuerdo con un pronóstico falseado y luego apostaba otra vez con otro corredor, de acuerdo con el pronóstico correcto, no podía perder. Aquel fallo de Carlos supuso una pérdida de $6,000, lo que confirmó la opinión que el don tenía de su yerno. Aquel día ordenó que en adelante el trabajo de éste fuera debidamente comprobado. Normalmente los miembros más importantes de la familia Corleone nunca se hubieran ocupado de semejantes detalles. Había por lo menos 5 escalones entre ellos y Carlos. Pero ya que el negocio de apuestas era ante todo una prueba para éste, se encontraba bajo la supervisión directa de Tom Hagen, y quien Sally Rax y Coach tenían que informar a diario y por escrito. Los apostadores entraron en la sala dispuestos a jugar. Algunos llevaban a sus hijos de la mano. Un hombre que acababa de apostar fuerte dijo cariñosamente a la niña que lo acompañaba: ¿Quién te gusta más, cariño, los gigantes o los piratas? La niña, fascinada por los pintorescos nombres de los equipos, contestó: los gigantes son más fuertes que los piratas, papá. Los gigantes son más fuertes que los piratas, papá. El hombre se echó a reír. La gente empezó a colocarse frente a los dos empleados cuando uno de estos acababa de llenar una hoja. La arrancaba de la libreta, envolvía el dinero con ella y lo entregaba a Carlos. Este salió de la instancia. Subió por unos escalones, entró en la vivienda ocupada por el propietario de la pastelería y su familia, y metió el dinero en una caja fuerte oculta por una cortina. Luego, tras quemar la hoja de las apuestas y echar las cenizas en la taza del váter, regresó a la habitación de la parte trasera de la tienda. Ninguno de los partidos del domingo empezaba antes de las 2 de la tarde, pues la ley lo prohibía. Por ello, después de la primera oleada de apostantes, venía una segunda compuesta por padres de familia que antes de volver a casa a recoger a los suyos para ir a la playa, tenían que hacer a toda prisa sus apuestas. Venían a continuación los jugadores solteros y aquellos que, por no serlo, condenaban a su familia a pasarse la tarde del domingo en casa a pesar del calor. Los apostadores solteros eran los que jugaban más fuerte. Muchos de ellos, además, volvían a las 4 para apostar también en los segundos encuentros, cuando los había.
Ellos eran los culpables de que Carlos tuviera que hacer horas extra los domingos, aunque algunos hombres casados llamaban desde la playa para apostar en estos segundos encuentros y tratar así de recuperar el dinero perdido en los primeros. A la 1:30 de la tarde la actividad era poca, por lo que Cardo y Sally Rack pudieron salir un rato a tomar el aire en la acera, junto a la pastelería. Se entretuvieron mirando jugar a los niños. Pasó un coche de la policía, pero no se preocuparon. Su negocio estaba muy bien respaldado y nada había que temer. Además, llegado el caso, le habrían avisado con tiempo suficiente. Coach salió a reunirse con ellos y estuvieron charlando un rato sobre el béisbol y mujeres. Hoy he vuelto a pegarle a mi mujer, dijo Carlos alegremente. He tenido que recordarle quién es el que manda. Supongo que ella debe estar bastante gruesa, ¿no? Comentó Coach en tono de desaprobación. Sí, desde luego, pero solo le he dado unas cuantas bofetadas, no le he hecho daño. Mira, lo que pasa es que se cree con derecho a mandarme, y eso es algo que no estoy dispuesto a tolerar. Había por allí varios hombres hablando de béisbol y discutiendo sobre si el equipo tal era mejor que el otro. Lo mismo de cada domingo. De pronto los niños que jugaban en la calle subieron corriendo a la acera. Un coche que venía a toda velocidad se detuvo delante de la pastelería, y fue tan brusco el frenazo que los neumáticos chirriaron. El conductor saltó del vehículo con tanta rapidez que todos quedaron paralizados. Era Sonny Corleone. Su cara era la imagen de la misma cólera. No había pasado un segundo cuando ya tenía a Carlos Rizzi agarrado por el cuello. Trató de arrojarlo a la calzada, pero éste se aferró con todas sus fuerzas de sus musculosos brazos a la barandilla de hierro de una pequeña escalera que conducía a la entrada de la pastelería, tratando al mismo tiempo de ocultar la cara para protegerla de las manos de Sonny. Lo que siguió fue tremendo. Sonny empezó a pegarle puñetazos mientras lo insultaba en voz de grito, y Carlos no ofreció resistencia alguna. Pese a su fuerza física, no dijo ni una sola palabra. Coach y Sally Rack no se atrevieron a intervenir. Estaban convencidos de que Sonny quería matar a su cuñado y no deseaban compartir su suerte. Los niños seguían en la acera a cierta distancia, disfrutando del espectáculo. Eran muchos, algunos de ellos bastante mayores, y estaban acostumbrados a pelear, pero no se atrevían a moverse. Llegó otro coche ocupado por 2 guardaespaldas de Sonny, quienes al ver lo que ocurría se quedaron quietos como todos los demás, aunque dispuestos a intervenir en caso de que algún inconsciente se decidiera a ayudar a Carlos. Lo más penoso de todo era la absoluta sumisión de Carlos. Si bien ésta quizá le salvó la vida, seguía aferrado a la barandilla y sin devolver un solo golpe, a pesar de que era casi tan fuerte como su cuñado. En un momento dado, Sonny pareció calmarse un poco, jadeaba al borde del agotamiento y le dolían las manos de tanto golpearlo. Entonces, dirigiéndose al maltrecho Carlos, dijo: «Y ahora escúchame, maldito cabrón, si vuelves a pegar a mi hermana te mataré. ¿Lo has oído?». Estas palabras hicieron que disminuyese la tensión reinante. Si Sonny hubiese tenido intención de matarlo, no lo habría pronunciado. Y bien que lamentaba Sonny no poder acabar con Carlos. Este no se atrevió a mirarlo. Mantenía la cabeza gacha, sus manos se aferraban todavía a la barandilla y no se movió ni siquiera cuando su cuñado se hubo marchado. Coach, con su voz paternal, le dijo: «Venga, Carlos, entremos en la tienda». Solo entonces Carlos Rizzi se atrevió a moverse. Al ponerse de pie, vio que los muchachos que habían estado jugando lo miraban con expresión propia de quienes han sido testigos de la degradación de un ser humano. Estaba semi-inconsciente, pero más por el miedo que por los golpes. En realidad, no presentaba ninguna herida seria, a pesar de la lluvia de puñetazos que había recibido. Dejó que Coach le acompañara a la habitación trasera de la tienda y una vez allí le aplicó hielo en todo el rostro, que si bien no sangraba, estaba completamente enrojecido. El miedo que había pasado, unido a la humillación, lo hizo vomitar. Coach lo sostenía como si estuviera borracho. Luego lo ayudó a subir a la vivienda y a acostarse en uno de los dormitorios. Carlos no se había dado cuenta de la separación de su otro escribiente. Sally Rack había ido a la Tercera Avenida y desde allí llamó a Rocco Lampone para contarle lo sucedido. Rocco acogió la noticia con calma y de inmediato telefoneó a su caporrégimen, Peter Clemenza. Este exclamó: «Ese maldito temperamento de Sonny». Pero antes de proferir esta exclamación había tapado con la mano el auricular, de modo que Lampone no lo oyó. Clemenza llamó a la mansión de Long Beach y pidió a Tom Hagen, quien tras enterarse de lo ocurrido hizo una pausa y dijo:
envía algunos coches a la carrera de Long Beach, solo por si Sonny se ve envuelto en algún accidente de tráfico o en alguna discusión con algún conductor. Cuando se enfada no es dueño de sus actos. Además, es posible que nuestros amigos se hayan enterado de que está en la ciudad. Nunca se sabe. En tono de duda, Clemenza contestó: antes de que mis hombres se pongan en marcha, Sonny habrá llegado a su casa. Y lo que vale para mis hombres vale también para los Tartaglia. Lo sé, replicó Hagen pacientemente, pero si algo sucediera, Sonny se encontraría solo. Haz lo que puedas, Pete. De mala gana, Clemenza llamó a Rocco Lampone y le indicó que enviara a algunos hombres con sus coches a la carretera de Long Beach. En cuanto a él, subió a su amado Cadillac y con tres de los hombres que guardaban su casa, salió en dirección a Nueva York. Uno de los que había estado en los alrededores de la pastelería, un apostador que era a la vez confidente de la familia Tartaglia, llamó a su contacto. Pero como la familia Tartaglia no se había preparado para la guerra y la transmisión de informes era lenta y laboriosa en tiempos de paz, el contacto tuvo que atravesar varias barreras para acceder al caporrégimen que podía hablar con el jefe de la familia. Para entonces, Sonny Corleone hacía ya largo rato que había llegado sano y salvo a la casa de Long Beach, donde debería enfrentarse con la cólera de su padre. Con esto hemos finalizado el capítulo 16. Capítulo 17. La guerra de 1947 entre la familia Corleone y la colisión de las 5 familias resultó ser muy costosa para ambos bandos, y todo se complicó debido a la presión ejercida por la policía, interesada en resolver el asunto de la muerte del capitán McCluskey. Casi todos los policías estaban al corriente de que el juego y el vicio general gozaban de protección en las más altas esferas, pero antes del asesinato de uno de ellos, de nada servía la influencia de los políticos. En un caso así, los policías actuaban por su cuenta, como si se tratara de una cuestión personal. La falta de protección perjudicó menos a la familia Corleone que a sus adversarios. Sus ingresos se bastaban sobre todo en los beneficios del juego y sus ramificaciones. Quienes se vieron especialmente afectados por la nueva situación fueron quienes se vieron especialmente afectados por la nueva situación fueron, más que la familia en sí, los encargados de recoger las apuestas ilegales. Cuando uno de ellos caía en alguna de las continuas redadas de la policía, solía recibir una buena paliza antes de ser encerrado. Incluso fueron descubiertos algunos bancos, lo que supuso grandes pérdidas financieras. Y los banqueros se quejaron a los caporrégimen, que a su vez trasladaron las quejas a los jefes de la familia. Pero nada se podía hacer. Los banqueros, que eran verdaderamente pesonavantes, recibieron órdenes de cesar en sus negocios y todas las operaciones del rico territorio de Harlem fueron encomendadas a los independientes negros de la zona, que operaron de forma tan disimulada que la policía resultaba casi imposible descubrirlos. Después de la muerte del capitán McCluskey, algunos periódicos publicaron reportajes acerca de la relación que había existido entre el policía asesinado y Soloso. Por ejemplo, presentaron pruebas suministradas por Tom Hagen de que poco antes de su muerte McCluskey había recibido grandes sumas de dinero en efectivo. El departamento de policía se negó a confirmar o negar estas pruebas, pero la información de la prensa empezaba a surtir efecto. La policía, a través de confidentes y colegas que estaban en la nómina de la familia Corleone, estaban cada vez más convencidas que McCluskey había sido un funcionario corrupto, que no solo aceptaba el dinero, sino que había aceptado el más dinero sucio, procedente del crimen y de los narcóticos. Y de acuerdo con los principios morales de la policía, esto era imperdonable. Hagen comprendió que la fuerza pública cree en la ley y en el orden de forma muy inocente. Un policía cree en ellos más que la gente a la que sirve, porque después de todo, la ley y el orden deriva ese poder personal que él ama tanto, o más que el resto del mundo. Sin embargo, en el agente de policías late siempre una especie de resentimiento hacia la gente que le sirve, siendo al mismo tiempo guardián y su servidor. Como guardián resulta desagradable, ofensivo y exigente, mientras que como servidor es astuto, peligroso e hipócrita.
Tan pronto como cae en manos de la fuerza pública el mecanismo de la sociedad a la que el policía defiende, pone en juego todos sus recursos para arrebatarle su presa. Las sentencias que dictan, en realidad, los políticos. Los jueces suspenden las sentencias dictadas contra los peores delincuentes, los gobernadores de estado e incluso el presidente. Conceden indultos de los que se benefician aquellos y quienes sus abogados no han conseguido la libertad. Y así es como, después de algún tiempo, el policía ha conseguido aprenderse la lección. ¿Por qué no beneficiarse de los tributos que pagan muchos de esos delincuentes? El mismo policía lo necesita más que nadie. ¿Por qué sus hijos no pueden ir a la universidad? ¿Por qué su esposa no puede comprarse en tiendas más caras? ¿Por qué no puede su familia tomarse unas vacaciones en Florida? A fin de cuentas arriesga su vida a diario, y eso debe tener su premio. Normalmente, sin embargo, el policía no acepta dinero sucio. Aceptará dinero de un corredor de apuestas o de un hombre que no quiere comprar tickets de aparcamiento. Tolerará, por consideración, que las prostitutas ejerzan su oficio. Esos son vicios naturales en el hombre. Pero lo que no hará en general es aceptar dinero procedente de traficantes de droga, de atracadores, violentos, de violadores, asesinos, etc. En la mente del policía esto ataca al núcleo central de su autoridad personal, por lo que no debe permitirse y mucho menos fomentarse. La muerte de un capitán de policía era comparable a un regicidio, pero cuando se supo que habían asesinado a McCluskey, mientras se hallaban en compañía de un destacado traficante de drogas y comenzó a sospecharse que estaba involucrado en una conspiración para matar. El deseo de venganza de la policía decreció notablemente. Además, había apartamentos y automóviles que pagar, unos hijos que educar y muchas otras necesidades. Sin dinero extra, el nivel de vida de los policías disminuiría. Los vendedores que carecían de licencia pagaban poco, y la cosa no podía seguir así. Algunos agentes empezaron a sacar dinero a los sospechosos que caían en sus manos, homosexuales, ladrones y demás. Finalmente, la actividad política decreció. Después de elevar las tarifas, permitieron a las familias reanudar sus operaciones. La nómina tuvo que ser confeccionada de nuevo, con los mismos nombres, pero con nuevas y más altas cifras. El orden había quedado restablecido. La idea de emplear detectives privados para hacer guardia en la habitación del Don en el hospital había sido de Hagen. Por supuesto, dichos detectives contarían con el formidable esfuerzo de los hombres del régimen de Tesio. Pero Sonny aún no estaba satisfecho. A mediados de febrero, el Don ya podía moverse sin peligro, y fue llevado a una ambulancia a su casa en Long Beach. Su habitación recordaba la del hospital, pues durante su ausencia la había equipado con los aparatos e instrumentos necesarios para hacer frente a cualquier emergencia. También se contrató un grupo de enfermeras para que se turnaran en el cuidado del paciente, con el objeto de que éste estuviera debidamente asistido durante las 24 horas del día. El doctor Kennedy, previo pago a sus altísimos honorarios, había decidido trabajar únicamente para el Don, al menos hasta que se le pudiera confiar al solo cuidado de las enfermeras. La finca de los Corleones era inexpugnable. Las restantes casas fueron ocupadas por hombres de la organización, mientras que los inquilinos habituales se los mandó de vacaciones a Italia, a sus pueblos natales con todos los gastos pagos. Freddie Corleone marchó a Las Vegas para recuperarse y preparar el terreno con vistas a la adquisición por parte de la familia de un lujosísimo hotel casino. Las Vegas formaba parte del imperio de la costa oeste, todavía neutral, y el Don de dicho imperio había garantizado la seguridad de Freddie. Las 5 familias de Nueva York no deseaban ganarse nuevos enemigos, por lo que decidieron dejar en paz a Freddie. Bastantes problemas tenían ya en su territorio. El doctor Kennedy había prohibido que se hablara de negocios delante de Don Corleone, pero nadie hizo caso a esta orden. El Don insistió en que el consejo de guerra se celebrara en su habitación. Sonny, Tom Hagen, Peter Clemenza y Tesio se reunieron con él en cuanto llegó del hospital. Don Corleone estaba demasiado débil para hablar, pero deseaba escuchar y ejercer su derecho al voto, su derecho de veto. Cuando le dijeron que Freddie estaba en Las Vegas para aprender del negocio de los casinos, hizo un gesto de aprobación. Cuando se enteró que Bruno Tattaglia había muerto, su gesto fue de contrariedad. Pero lo que más le disgustó fue la noticia de que Michael había matado a Soloso y al capitán McCluskey, y luego había marchado a Sicilia. Inmediatamente Don Corleone les indicó que salieran de la habitación. Los 4 hombres continuaron la sesión en la biblioteca. Sonny Corleone se acomodó en la butaca situada detrás de la mesa. Creo que sería mejor dejarlo al margen de todo durante una semana, dijo, hasta que el médico decida que ya está en condiciones de dedicarse a los negocios.
Quiero que todo se vuelva a poner en marcha en cuanto antes. La policía ha encendido la luz verde. Lo primero que debemos arreglar es lo de las loterías de Harlem. Los negros ya se han divertido bastante. Es hora de que nos devuelvan el negocio. Lo han hecho muy mal. Todo lo hacen mal. Algunos ni siquiera pagaron a los apostadores que han ganado. Se pasean en sus Cadillac, pero no pagan a los que juegan con el dinero. En el mejor de los casos, solo le pagan la mitad. No me gusta que vistan tan bien. No me gusta verlos conducir coches nuevos. No me gusta que se nieguen a pagar. No me gusta que se dediquen al negocio, pues perjudican nuestra reputación. Ocúpate del asunto, Tom. Luego, cuando lo de Harlem esté en marcha, arreglaremos los otros asuntos. Algunos de los tipos de Harlem son muy duros, apuntó Tom Hagen. Se han acostumbrado a ganar dinero a manos llenas. No querrán volver a su anterior situación. Confecciona una lista con sus nombres y entrégasela a Clemenza. Él se encargará de hacerles entrar en razón. No hay problema, dijo Clemenza dirigiéndose a Hagen. Pero fue Tesio quien puso sobre el tapete la cuestión más importante al decir lo siguiente. En cuanto empecemos a operar, las 5 familias iniciarán las hostilidades. Se echarán sobre nuestros loteros de Harlem y sobre nuestros corredores de apuestas de Leadside. Incluso pueden tratar de hacernos la vida difícil en el ramo de la confección. Esta guerra va a costar una enorme cantidad de dinero. Tal vez estén quietos, aventuró Sonny. Saben que nuestra réplica sería contundente. Tengo razones para creer que tal vez se contente con una indemnización por la muerte de Bruno. Estos últimos meses les han salido muy caros y nos consideran responsables de ello, repuso Hagen. Y tienen razón. Pienso que lo que quieren de nosotros es que entremos en el tráfico de las drogas, aprovechando las influencias políticas de la familia. En otras palabras, el trato de Soloso, pero sin Soloso. Aunque ellos no nos los dirán hasta que nos hayan devuelto algunos golpes que le hemos asestado. Deben pensar que luego, cuando nos hayamos ablandado un poco, estaremos dispuestos a escuchar sus propuestas en relación con las drogas. Nada de drogas, dijo Santino ásperamente. El don ha dicho que no, y será no mientras él ordene lo contrario. Entonces debemos enfrentarnos con un problema táctico, señaló Hagen. Nuestro dinero está a la vista, apuestas y loterías. Pueden herirnos con facilidad, pero la familia Tartaglia tiene la prostitución y el sindicato de obreros portuarios. ¿Cómo podremos herirle nosotros? Algunas de las demás familias se dedican un poco al juego, pero la mayor parte de sus ingresos procede sobre todo de la construcción y de la usura. Además, controlan los sindicatos y obtienen los contratos gubernamentales. Su dinero no está en la calle. El club nocturno de los Tartaglia es demasiado famoso para que podamos actuar en él. El escándalo sería mayúsculo, y con el don fuera de combate, su influencia política igual a la nuestra. El problema no es de fácil solución. Es mi problema, Tom, dijo Sonny, y debo ser yo quien decida. Encárgate de que sigan las negociaciones. Reemprendamos nuestros negocios y esperemos a ver qué ocurre. Si lo que las 5 familias quieren es la guerra, pues la tendrán. Clemenza y Tesio tienen hombres suficientes para hacer frente a todos. Si es preciso, presentaremos batalla. Con los independientes de Harlem no hubo problema. La policía se encargó de que abandonaran el negocio. Los negros nada pudieron hacer, pues en aquel entonces era prácticamente imposible que un hombre de color lograra sobornar a un policía, debido más que nada a los prejuicios raciales. Harlem siempre había sido considerado un problema de poca monta, y los hechos demostraron que era así, en efecto. Las 5 familias golpearon en una dirección inesperada. 2 poderosos miembros del sindicato de la confección pertenecientes a la familia Corleone fueron asesinados. Seguidamente, los usureros de la familia Corleone fueron barridos de los muelles, así como los corredores de apuestas. Los estibadores se pasaron a las 5 familias. Los corredores de apuestas de los Corleone fueron amenazados para obligarlos a cambiar de bando. El más importante lotero de Harlem, un viejo amigo y aliado de la familia Corleone, resultó brutalmente asesinado. No había alternativa. Sonny dio a sus caporregimi la orden de presentar batalla. La familia adquirió 2 apartamentos en la ciudad. Amueblarlos fue muy fácil, pues solo necesitaban colchones para que los hombres pudieran dormir, una nevera para la comida, armas y municiones. Clemenza y sus hombres ocuparon uno de los apartamentos. Tesio y los suyos, el otro. A todos los corredores de apuestas de la familia se le asignaron guardaespaldas. En cuanto a los loteros de Harlem, se habían pasado al enemigo, así que por el momento nada podía hacerse contra ellos. Todo ello costó mucho dinero y los ingresos eran escasos.
Pasados unos meses se hizo evidente que los Corleones llevaban las de perder. Con el don todavía demasiado débil para intervenir, gran parte de la fuerza política de la familia quedaba neutralizada. Además, los últimos 10 años de paz habían debilitado seriamente las cualidades combativas de los caporrégimen, Clemenza y Tesio. Clemenza seguía siendo un perfecto ejecutor de las órdenes que se le impartían, así como un buen administrador, pero había perdido y ablandado demasiado. Pero había perdido capacidad de mando. En cuanto a Tesio, los años le habían ablandado demasiado. Respecto a Tom Hagen, a pesar de sus brillantes cualidades, no era el hombre indicado para ejercer su cargo de consigliere en tiempo de guerra. Su defecto principal consistía en que no era siciliano. Sonny Corleone se daba perfecta cuenta de estos puntos débiles de la familia, así como que de tales puntos débiles eran fatales en tiempo de guerra. Sin embargo, tenía las manos atadas. No podía hacer nada para cambiar las cosas. No era el don, y solo éste podía reemplazar a los caporrégimen y al consigliere. Además, el hecho del mismo efectuar alguna situación entrañaba un peligro enorme, pues podía ser motivo de traición. Al principio, Sonny había pensado en luchar a la defensiva y a la espera de que el don se pusiera al frente de las fuerzas de la familia. Pero con la deserción de los loteros y el miedo de los corredores de apuestas, la posición de los Corleone era cada vez más precaria. Tras reflexionar profundamente, Sonny decidió devolver el golpe por golpe. Atacaría el corazón del mismo enemigo. Planeó una gran maniobra táctica para acabar con la vida de los jefes de las 5 familias de una sola vez. A tal efecto, elaboró un completo sistema de vigilancia. Los jefes de la familia no daban un solo paso sin ser espiados. Con lo que no contó Sonny fue con que al cabo de una semana pareció que los jefes enemigos se los había tragado la tierra. Dejaron de mostrarse en público. Las 5 familias y el imperio Corleone jugaban una dramática partida de ajedrez. ¿Quién conseguiría dar el jaque mate? Capítulo 18. Amerigo Bonacera vivía en la calle... Mucha atención con este capítulo, está bueno. Amerigo Bonacera vivía en la calle Mulberry, a pocas manzanas del lugar donde tenía la funeraria, y debido a ello iba cada día a cenar a su casa. Luego regresaba a su establecimiento y se unía a los familiares de los muertos que yacían en los severos y tristes salones. Nunca había acabado de acostumbrarse a las bromas que muchos hacían acerca de su profesión. Naturalmente, ninguno de sus amigos o familiares se burlaba de él por ese motivo. Para la gente acostumbrada a ganarse el pan con el sudor de su frente, todas las profesiones eran igualmente dignas de respeto. El piso de los Bonacera estaba amueblado con un estilo austero. En el comedor había una figura de la Virgen María iluminada con bombillas de color rojo. Antes de cenar, Amerigo encendió un camel y se sirvió un vaso de whisky. Su esposa puso en la mesa 2 humeantes platos de sopa. Ahora el matrimonio vivía solo. Bonacera había enviado a su hija a Boston, a casa de la hermana de su madre, para que pudiera olvidar la terrible experiencia sufrida a mano de los 2 rufianes a quienes don Corleone había castigado. Mientras comían la sopa, su esposa le preguntó: ¿Esta noche tienes que volver a trabajar? Amerigo Bonacera asintió. Su esposa respetaba su trabajo, pero no entendía que el aspecto técnico fuera lo menos importante de su profesión. Ella pensaba, como la mayoría de la gente, que su marido cobraba para dar a los muertos un aspecto lo más agradable posible, y su habilidad como maquillador era legendaria. Pero al parecer lo más importante era su presencia en los velatorios. Cuando la familia del fallecido llegaba por las noches para recibir a los parientes y amigos junto al ataúd, necesitaban a Amerigo Bonacera que estuviera con ellos. Se trataba del perfecto acompañante de la muerte. Con su expresión grave, aunque enérgica, y su voz suave, presidía el ritual. Acallaba las expresiones de dolor demasiado ruidosas, reprendía a los niños que alborotaban. Sus palabras de condolencia eran siempre como debían ser, ni frías ni exageradas. Cuando una familia utilizaba una vez los servicios de Amerigo Bonacera, se convertía en cliente para siempre, y él tenía por norma no abandonar a sus clientes en aquellas horas amargas. Generalmente, después de cenar, se permitía echar una breve siesta. Luego se aseaba, se afeitaba, intentando disimular con polvos de talco su cerrada barba negra. Y se lavaba los dientes. Nunca olvidaba ese detalle. Finalmente se ponía una camisa inmaculadamente blanca, la corbata negra, el traje oscuro y los zapatos y calcetines negros. No obstante, esta indumentaria, su aspecto no era triste, sino confortante.
Se teñía el pelo, frivolidad increíble en un italiano de su generación, pero no lo hacía por vanidad, sino sencillamente porque tenía muchas canas y consideraba que no estaba a tono con su profesión. Una vez terminada la sopa, su esposa le sirvió una chuleta y espinacas. No era hombre de mucho comer. Acabada la comida, tomó una taza de café y encendió otro cigarrillo. Entonces pensó en su pobre hija. Ya no volvería a ser la misma. Su belleza exterior había sido restaurada, pero ahora había en sus ojos un brillo de terror animal. A Amerigo le resultaba muy doloroso ver el cambio que se había operado en ella. Por eso la había enviado a Boston. Tal vez allí volvería a ser la de antes. Las heridas físicas habían sanado. Las morales también sanarían. Lo único definitivo era la muerte, y su trabajo había hecho de él un optimista. En cuanto hubo terminado su café, sonó el teléfono. Cuando él estaba en casa de su esposa, nunca contestaba el teléfono, por lo que, después de apagar el cigarrillo, se levantó y se dirigió a la sala de estar, donde se encontraba el aparato. Mientras atravesaba el corredor, se aflojó la corbata y empezó a desabrocharse la camisa como hacía siempre antes de tomar la siesta. Luego descolgó el auricular y dijo en tono cortés: ¿sí? La voz del otro extremo del hilo era áspera y dura. Soy Tom Hagen. Lo llamo de parte de don Corleone. Amerigo Bonacera sintió que el café pugnaba por subírsele del estómago a la boca. Hacía un año que estaba en deuda con don Corleone, concretamente desde el día en que éste había castigado a los agresores de su hija. Y sabía que era una deuda que tarde o temprano tendría que pagar. Un año antes, al ver los ensangrentados rostros de los dos rufianes, hubiera hecho cualquier cosa por el don, pero el tiempo hace estragos en la gratitud, aún más en la belleza. Ahora Amerigo Bonacera se sentía al borde del desastre. Sí, comprendo, le estoy escuchando, dijo con voz temblorosa. Usted le debe un favor al don. Perdón. Sí, comprendo, le estoy escuchando, dijo con voz temblorosa. Le sorprendió la frialdad de la voz de Hagen, a pesar de no ser italiano. El consigliere siempre se había mostrado como un hombre cortés. ¿Por qué de pronto parecía tan brusco? Usted le debe un favor al don, le dijo Hagen. Él está seguro de que querrá pagárselo. Es más, está convencido de que le encantará tener la oportunidad de hacerlo. Dentro de una hora, no antes, irá a su funeraria. Le pedirá ayuda. Usted estará allí para recibirlo. Procure que no haya nadie más. De ser necesario, mande a sus empleados a casa. Si tiene algo que objetar, dígamelo para que pueda informar al don. Dispone de otros 2 amigos a que pedirle este favor. ¿Cómo voy a negarme a hacerle un favor al padrino?, dijo Bonacera aterrorizado. Haré cualquier cosa que me pida, desde luego. No he olvidado mi deuda. Ya mismo salgo para la funeraria. Gracias, repuso en tono amable, aunque todavía con una nota extraña. El don nunca había dudado de usted. Lo de si tenía algo que objetar ha sido cosa mía. Si complace usted al don esta noche, podrá contar conmigo siempre que me necesite. Se habrá ganado usted mi amistad. Esto asustó todavía más a Amerigo Bonacera, que preguntó inquieto: ¿es que vendrá el don en persona? Sí, eso significa que gracias a Dios ya se ha recuperado de sus heridas. Después de una leve pausa, Hagen emitió un sí muy suave. Y seguidamente colgó el auricular. Bonacera sudaba a mares. Fue a su dormitorio y se cambió la camisa. Luego se lavó los dientes, pero no se afeitó ni se cambió la corbata. Telefonó a la funeraria y dijo a su ayudante que se encargara de consolar a la familia del muerto de turno, indicándole además que utilizara la sala delantera. Explicó que él estaría ocupado en la zona del laboratorio. Cuando el empleado empezó a hacerle preguntas, Bonacera le interrumpió y le dijo que se limitara a hacer lo que le ordenaba. Se puso la chaqueta y su esposa, que todavía estaba comiendo, lo miró sorprendida. Amerigo, le dijo, por toda explicación, tengo trabajo. Amerigo le dijo, por toda explicación, tengo trabajo. La mujer, al ver la expresión de su cara, no se atrevió a hacerle preguntas. Bonacera salió de su casa y echó a andar en dirección a la funeraria. El edificio estaba rodeado de una cerca. Un estrecho camino destinado al paso de ambulancias y coches fúnebres conectaba la calle con la parte trasera del inmueble. Hacía
Hacia allí se dirigió Bonacera y mientras lo hacía vio a un grupo de gente que entraba por la puerta principal. Eran los familiares y amigos del muerto del día. Muchos años atrás, cuando Bonacera había comprado el edificio a un colega que pensaba en retirarse, la gente tenía que subir 10 escalones para entrar en la funeraria. Esto había supuesto un problema considerable. Los deudos que querían ver por última vez al muerto encontraban incómodo tener que subir por los escalones, sobre todo si se trataba de personas de edad avanzada. El anterior propietario los hacía subir en un montacargas destinado a los ataúdes y los cadáveres. Descendía hasta el sótano para luego subir hasta la funeraria propiamente dicha. De modo que los deudores tenían que soportar unos momentos muy desagradables. Luego, cuando el dolorido anciano o la desesperada mujer querían marcharse, el montacargas lo llevaba hasta la planta baja, con lo que la penosa escena se repetía. Américo Bonacera decidió que el sistema era inadecuado, hizo quitar los escalones y en su lugar mandó construir un sendero siciliano, con el que solucionó el problema. El montacargas lo destinó exclusivamente al traslado de los ataúdes y cadáveres. En la parte posterior del edificio, separada del resto por una puerta a prueba de ruido, se hallaba el despacho, el almacén de ataúdes y el pequeño laboratorio. Bonacera fue al despacho, se sentó detrás de la mesa y, aunque casi nunca fumaba en el interior del edificio, encendió un Camel y se dispuso a esperar a don Corleone. Se sentía cada vez más desazonado. No le cabía la menor duda de cuál iba a ser el servicio que el don le pediría. Hacía meses que la familia Corleone estaba en guerra contra las 5 grandes familias de la mafia neoyorquina, y los periódicos se habían hecho eco de ella. Había muerto muchos hombres de ambos bandos. Y estaba seguro de que los Corleones habían liquidado a alguien muy importante y deseaban ocultar el cadáver o hacerlo desaparecer. En tal caso, había mejor solución que hacerlo enterrar por un empresario de pompa fúnebre. Américo Bonacera sabía que se convertiría en cómplice de un asesinato y que si lo descubrían pasaría varios años en la cárcel. Arruinaría la vida de su hija y de su esposa, y su buen nombre quedaría para siempre manchado por el fango de la sangrienta guerra de la mafia. Encendió otro Camel y un nuevo pensamiento, todavía más terrible, acudió a su mente. Cuando las otras familias supieran que había ayudado a los Corleones, lo considerarían un enemigo y lo matarían. Maldijo el día en que había conocido a don Corleone, en que le había pedido que vengara la afrenta infligida a su hija. Maldijo el día de que su esposa y la esposa del don se habían hecho amigas. Maldijo a su hija, a América y a su éxito en los negocios. Pero por fortuna recuperó el optimismo casi de inmediato. Quizá todo fuese bien. Don Corleone era un hombre muy listo. Lo más seguro era que hubiese tomado las medidas necesarias para que nada supiese. Lo único que debía procurar era no dejarse dominar por los nervios, porque naturalmente lo peor, lo irremediable, sería ganarse la enemistad del don. Oyó el ruido de los neumáticos sobre la grava y se dio cuenta de que un coche acababa de atravesar el callejón que lo conducía. Desde la calle a la parte trasera del edificio. Abrió la puerta. El primero que entró fue el corpulento Clemenza, seguido de 2 jóvenes de aspecto muy duro. Inspeccionaron las diferentes estancias sin pronunciar una sola palabra. Y luego Clemenza salió. Bonacera quedó a solas con los 2 jóvenes. Momentos después, Bonacera reconoció el sonido de una ambulancia avanzando por el callejón y seguidamente vio aparecer a Clemenza. Esta vez seguido de 2 hombres que llevaban una camilla. Los temores de Américo Bonacera se habían convertido en realidad. En la camilla había un cuerpo envuelto en una sábana gris, los pies descalzos quedaban al descubierto. Clemenza acompañó a los camilleros de la habitación, destinada a los embalsamientos, el llamado laboratorio. Y luego, desde la oscuridad del patio, otro hombre entró en el bien iluminado despacho. Era don Corleone. El don había perdido peso durante su estancia en el hospital. Se movía con cierto embaramiento. Llevaba el sombrero en la mano y parecía más viejo, más encogido que la última vez que Bonacera lo había visto, el día de la boda de Connie.
pero todavía daba la impresión de ser un hombre poderoso. Con el sombrero a la altura de su pecho, dijo a Bonacera: «Bien, viejo amigo, ¿estás dispuesto a hacerme este servicio?». Bonacera respondió que sí, y siguió al don, que se dirigió hacia el laboratorio. El cadáver ya estaba encima de una de las mesas acanaladas. Don Corleone movió casi imperceptiblemente su sombrero, y los otros dos hombres salieron de la habitación. «¿Qué desea usted que haga?», preguntó Bonacera. «Tienes que hacer un trabajo en el que quiero que pongas». Mira, un grito de horror. Encima de la mesa, con la cara destrozada por numerosos balazos, se hallaba el cadáver de Sonny Corleone. Las mejillas, el caballete de la nariz, el rostro del hijo mayor del don era una masa informe de carne tumefacta. Durante una fracción de segundo, el don se asió del brazo de Bonacera, pareció a punto de desplomarse, pero logró rehacerse. «Mira cómo han destrozado a mi hijo», dijo. Continuar con el último capítulo de esta noche. Capítulo 19. Quizá fue lo desesperado de la situación lo que impulsó a Sonny Corleone a embarcarse en la sangrienta acción del desgaste que terminó su propia muerte. Quizás la culpa la tuvo la naturaleza violenta. Lo cierto es que durante aquella primavera y aquel verano emprendió una serie de acciones absurdas contra elementos de tercera o cuarta fila de bandas rivales. En Harlem, varios proxenetas a sueldo de los Tattaglia resultaron asesinados, y la misma suerte corrieron algunos matones infiltrados en el sindicato de obreros portuarios. Los jefes de las organizaciones sindicales que estaban al lado de las 5 familias fueron conminados a permanecer neutrales, y cuando los corredores de apuesta y los usureros de la familia Corleone fueron barridos de la zona portuaria, Sonny envió a Clemenza y su régimen a efectuar una batida mortal en los muelles. Esa matanza carecía de sentido, porque en nada podía influir el resultado de la guerra. Sonny era un táctico brillante, que conseguía brillantes triunfos, pero lo que la familia necesitaba era el genio estratégico de don Corleone. El asunto degeneró en una sangrienta guerra de guerrillas, extremadamente costosa para todos los que nada decían. Extremadamente costosa para todos y que nada decidía. Finalmente, la familia Corleone se vio obligada a cerrar algunos de los más productivos centros clandestinos de apuesta, entre ellos el de Carlo Ricci. Este se dio a la bebida y a las mujeres de la vida alegre, y Connie era la que pagaba las consecuencias. De todos modos, desde la paliza que le había propinado Sonny Corleone, Carlo no se había atrevido a pegar a su esposa, aunque no dormía con ella. Connie le había rogado de todas las formas posibles que se reanudara su vida normal, pero él no se había dignado a prestar oídos a sus súplicas. «Ve y dile a tu hermano que no quiero follar contigo», le espetó burlón. «Tal vez consiga ponerme cachondo a puñetazos». Como Carlo tenía mucho miedo a Sonny, aun cuando ambos se trataban con distante cortesía, sabía que su cuñado era capaz de asesinarlo, igual que a cualquier hombre con frialdad pasmosa, mientras que él se sentía incapaz de matar a nadie. Sin embargo, a Carlo Ricci no se le ocurría pensar que era mejor que Sonny Corleone. En realidad, envidiaba la salvaje naturaleza de éste, cuya crueldad se estaba convirtiendo en legendaria. Tom Hagen, en su calidad de consigliere, no se mostraba de acuerdo con la táctica de Sonny, pero no se lo mencionó al don, pues veía que los resultados eran hasta cierto punto buenos. Finalmente, las 5 familias parecieron acobardarse. Sus contragolpes se hicieron más débiles hasta que por fin cesaron por completo. Al principio, Hagen desconfió de aquella victoria aparente, pero Sonny estaba radiante de alegría. «Esos hijos de puta se arrastrarán a nuestros pies, Tom, ya lo verás». Sonny estaba preocupado por cosas muy distintas. Su esposa estaba amargándole la vida, pues había oído que Lucy Mancini se entendía con él. Y aunque seguía bromeando con sus amigas acerca de la capacidad amatoria de su esposo, le disgustaba que pasara tantos días sin tocarla. A causa de ello estaba continuamente de mal humor, un mal humor que lógicamente le transmitía a Sonny. Además, Sonny sabía que estaba en la mira de sus enemigos, y eso le producía una tensión continua.
Tenía que ser extraordinariamente cuidadoso en todos los movimientos. Sus rivales habían descubierto que visitaba a Lucy Mancini, pero él había tomado toda clase de precauciones. En el apartamento de Lucy estaba completamente seguro. Aunque ella no lo sospechaba, los hombres del régimen de Santino la vigilaban durante las 24 horas del día, y cuando se desocupaba un apartamento de la planta en que vivía, lo alquilaban de inmediato. El don se recuperaba y no tardaría en estar en condiciones de volver a asumir el mando. Entonces, la balanza se inclinaba definitivamente al lado de los Corleone, pensaba Sonny. Es más, estaba seguro de ello. Entretanto, él se encargaría de velar por los intereses de la familia, se ganaría la consideración de don Corleone y cimentaría, dado que el cargo del don no era hereditario, sus pretensiones como sucesor de su padre al frente del imperio Corleone. Sin embargo, Sonny no contaba con los planes del enemigo. También éste había analizado la situación y llegado a la conclusión de que la única posibilidad de evitar la derrota era acabar con el hijo mayor de don Corleone. Sabían que con Sonny no se podía negociar, al contrario que con el don, a quien tenían por hombre muy razonable. Odiaban a Sonny Corleone por su sed de sangre, que consideraban bestial. Además, carecía del sentido de los negocios. Nadie deseaba la vuelta a los días de antaño, tan tumultuosos y sangrientos. Una noche, Connie Corleone recibió una llamada telefónica anónima. Una voz femenina preguntó por Carlo. ¿Quién es usted?, inquirió Connie. Se oyó una risita irritante y la voz respondió. Soy una amiga de Carlo. Solo quería decirle que no podré verle esta noche. Tengo que salir de viaje. Zorra asquerosa, no eres más que una zorra asquerosa, gritó Connie. No pudo decir nada más, pues la desconocida había colgado. Aquella tarde, Carlo había ido a las carreras de caballo, y cuando llegó a casa estaba de pésimo humor, debido a que gran parte había perdido mucho dinero y en parte había bebido más de la cuenta. Tan pronto como entró en el apartamento, Connie empezó a insultarlo. Él se limitó a no hacerle caso y se dirigió al cuarto de baño para tomar una ducha. Cuando terminó, se secó delante de Connie y comenzó a vestirse para salir de nuevo. Para tomar una ducha. Cuando terminó, se secó delante de Connie y comenzó a vestirse para salir de nuevo. Furiosa y con las manos en jarra, Connie gritó a su marido. No vas a ir a ningún sitio. Tu amiga telefonió para decir que hoy no te espera. Maldito cabrón. Mira que dar mi número de teléfono a una zorra. Te mataré, hijo de puta. Se arrojó sobre Carlo y empezó a arañarlo y golpearlo. Él la mantuvo a distancia con un brazo musculoso y le dijo fríamente, estás loca, completamente loca. Connie se dio cuenta que su marido estaba preocupado. Él, para calmarla, añadió, no hagas caso, debe haber sido una broma. Connie consiguió arañarle el rostro, pero aún así, Carlo intentó mostrarse conciliador. Se limitó a apartarla de sí, entonces ella cayó en cuenta que se respetaba su preñez y decidió aprovecharse. Además, se sentía sexualmente excitada. Muy pronto no podría hacer nada en la cama, pues el médico le había dicho que se absteniese de hacer el amor con su marido durante los 2 meses anteriores al parto, y ella necesitaba que le hicieran el amor. No obstante, su deseo de herir a Carlo era real. Lo quería y lo odiaba todo a la vez. Lo siguió hasta el dormitorio y al advertir que su marido estaba asustado se sintió feliz. Te quedarás en casa, le dijo, no saldrás, te lo aseguro. De acuerdo, repuso Carlo. Solo llevaba puestos los calzoncillos. Le gustaba pasearse así por la casa, orgulloso de cómo estaba su cuerpo, musculoso y de su piel dorada. Connie lo miraba con los ojos encendidos por el deseo. Carlo, entre risas, añadió, supongo que al menos me darás algo de comer. El hecho de que su marido le pidiera que cumpliera con sus deberes conyugales, o por lo menos con uno de ellos, la apaciguó. Era una buena cocinera. Su madre le había enseñado. Puso al fuego una cazuela con ternera y pimientos y empezó a preparar una ensalada. Carlos aprovechó la espera para leer los pronósticos de las carretas del día siguiente. Mientras lo hacía, bebía whisky de un vaso lleno hasta el borde. Connie entró en el dormitorio, o mejor dicho, se quedó en la puerta, como si no se atreviera a acercarse a la cama sin ser invitada. Tienes la comida en la mesa, anunció. Todavía no tengo hambre, respondió Carlos sin dejar de leer.
Pero ya está en la mesa, insistió Connie testaruda. Métetela en el culo, le espetó Carlos. Apuró el contenido del vaso y cogió la botella dispuesto a llenarlo de nuevo. Dejó de prestar atención a su esposa. Connie fue a la cocina, cogió los platos llenos de comida y los estrelló contra el fregadero. Al oír el ruido, Carlos entró en la cocina, vio la comida esparcida por todo el suelo y las paredes salpicadas, y su sentido de la higiene le hizo sentirse ultrajado. Maldita zorra, limpia eso enseguida o te la cargas, gritó Carlos amenazador. Ni lo sueñes, replicó Connie y levantó las manos como si se dispusiera a arañar de nuevo a su esposa. Carlos se fue al dormitorio y momentos después regresó con el cinturón en la mano. Límpialo, ordenó. Connie no se movió. Entonces Carlos la azotó con el cinturón en las redondas caderas, pero no le hizo daño. Rápidamente ella abrió uno de los cajones de la cocina y sacó un cuchillo. Carlos se echó a reír. En la familia Corleone hasta las mujeres son asesinas, dijo. Dejó el cinturón encima de la mesa y avanzó hacia su esposa. Esta trató de clavarle el cuchillo en la ingle, pero su avanzado estado de gestación hizo que su embestida fuera demasiado lenta, por lo que él no fue difícil eludir el ataque. La desarmó fácilmente y empezó a golpearle la cara, procurando que sus golpes no produjeran cortes en la piel. La golpeó una y otra vez, mientras Connie, andando hacia atrás, intentaba escapar. La siguió hasta el dormitorio. Cuando ella le tomó la mano con la que le pegaba, Carlos asió sus cabellos con la otra para mantenerle la cabeza alta y continuó bofeteándola, hasta que se echó a llorar como una niña, a causa del dolor y la humillación. Con gesto de desdén, Carlos la arrojó sobre la cama de un empujón. Luego bebió un trago de whisky directamente de la botella, que estaba sobre la mesa de noche. Parecía completamente borracho. Los ojos le brillaban de un modo extraño, y Connie empezó a asustarse de veras. Carlos bebió otro trago largo. Con la mano libre pellizcó a Connie en el muslo, apretándolo con fuerza hasta que ella, llorando, le rogó que dejara de hacerle daño. «Estás más gorda que un cerdo», masculló Carlos con expresión de asco, mientras salía de la habitación. Cada vez más asustada, Connie permaneció en la cama, pues no se atrevía a ir a ver qué hacía su marido en la otra habitación. Finalmente se levantó y se asomó en la sala de estar. Carlos había abierto otra botella de whisky y se hallaba tendido en el sofá. No tardaría en quedarse dormido a causa de la borrachera, pensó Connie. Entonces podría telefonear a Long Beach y pedir a su madre que le enviara a alguien para buscarla. Esperaba que no fuese Sonny quien se pusiera al aparato. Preferiría hablar con su madre o con Tom Hagen. Eran casi las 10 de la noche cuando sonó el teléfono de la cocina del domicilio de don Corleone. Contestó uno de los guardaespaldas del don, quien obedientemente pasó la comunicación a la madre de Connie. Pero la señora Corleone, que contestó desde la cocina, apenas si pudo entender nada de lo que su hija le decía, pues la joven estaba histérica e intentaba hablar en voz baja para que su marido no la oyera desde la otra habitación. Además, tenía los labios hinchados a causa de los golpes, lo que hacía que su voz fuera más ininteligible. La señora Corleone hizo una señal al guardaespaldas que llamara a Sonny, que se encontraba en la sala de estar con Tom Hagen. Momentos después, Connie oía a su hermano mayor decir: «Hola, Connie». Estaba tan asustada de su marido y de lo que Sonny pudiera hacer que su voz sonaba cada vez más temblorosa. «Envía un coche a recogerme». «No es nada de importancia, ya te contaré». «No vengas tú, manda a Tom, te lo ruego, no es nada, de veras. Solo que tengo ganas de ir a casa». Hagen ya estaba en la cocina. El don se había dormido con la ayuda de su sedante, y Hagen quería estar continuamente al lado de Sonny, por si éste se montaba en cólera, por el motivo que fuera. Los dos guardaespaldas daban a Sonny. No existía la menor duda de que el temperamento violento de Sonny Corleone tenía su origen en el misterioso pozo que llegaba hasta lo más profundo de su espíritu. Todos observaron que se le hinchaban las venas del cuello, los ojos le brillaban y se le endurecían los rasgos, que llegaba hasta lo más profundo de su espíritu. Todos observaron que se le hinchaban las venas del cuello, los ojos le brillaban y se le endurecían los rasgos. «No te muevas de tu casa, Connie». Y a continuación, antes de que su hermana pudiera hacer el menor comentario, colgó el auricular. Permaneció unos momentos junto al aparato y dio rienda suelta a su ira, sin ni siquiera reparar en la presencia de los demás. «Maldito hijo de puta». Inmediatamente, sin despedirse de nadie, salió corriendo de la casa. Hagen sabía que en aquellos momentos Sonny no era dueño de sus actos, y sabía
también que durante el trayecto hacia la ciudad se calmaría un poco, aunque su peligrosidad aumentaría todavía más, pues se encontraría en mejor situación de defenderse en las consecuencias de su cólera. Harrigan oyó el ruido de un motor al ponerse en marcha. Síganlo, ordenó a los guardaespaldas. Luego le hizo algunas llamadas telefónicas. Lo arregló todo para que varios hombres del régimen de Sony fueran a la casa de Carlos Rizzi y sacar a este de allí. Sabía que Sony se lo reprocharía, pero estaba seguro de que el Don aprobaría su acción. Temía que Sony matara a Carlos delante de testigos. No creía que el enemigo crease problemas. Llevaba mucho tiempo sin causar molestia, que tuviera necesidad de la pistola. Aún no sabía qué iba a hacer con Carlos Rizzi. Ahora que podía reflexionar con frialdad, se daba cuenta de que no podía matar al padre del niño que aún no había nacido, más cuando éste era hijo de su hermana, y menos por unas bofetadas de más. Claro que cabía la posibilidad de que todo fuera una trampa. Carlos era un y Sony se sentía responsable de la desgracia de Connie. Ella había conocido a Carlos porque él se lo había presentado. Era paradójico, pero a Sony le resultaba inconcebible pegar a una mujer, como tampoco podía hacer daño a un niño. Cuando Carlos se había dejado de golpear, sin devolver un solo puñetazo, sin él saberlo, había salvado su vida, precisamente por ello. La violencia de Sony, sin devolver un solo puñetazo, sin él saberlo, había salvado su vida, precisamente por ello. La violencia de Sony, muchacho, Sony había tenido muy buen corazón. Que con el tiempo se convirtiera en un asesino había sido cosa del destino, sencillamente. Esta vez, sin embargo, arreglaría el asunto de una vez por todas. Pensaba mientras el Wick avanzaba por el puente que enlaza Long Beach con los bulevares del otro lado de John Beach. Siempre seguía esta ruta cuando iba a Nueva York, pues había menos tráfico. Decidió que enviaría a Connie a Long Beach con los guardaespaldas. Luego, él tendría una charla con su cuñado e ignoraba qué resultaría de ella. Pero si el muy cabrón había hecho daño a su hermana, lo pagaría caro. El aire fresco, sin embargo, lo calmó para disfrutar más de él bajo la ventanilla. Había tomado la carretera elevada de John Beach, como siempre, porque a esas horas y en aquella época del año solía estar desierta y podía pisar a fondo el acelerador. Conducía a toda velocidad, lo ayudaría a disipar lo que él sabía que era un estado de ánimo peligroso. El automóvil de los guardaespaldas había quedado muy atrás. La carretera estaba mal iluminada. El tráfico era intenso. Sony redujo un billete. Al acercarse a la caseta iluminada, Sony quedó sorprendido al comprobar que un coche bloqueaba la carretera. El conductor debía de estar preguntando alguna dirección al encargado de cobrar el peaje, pensó. Hizo sonar el claxon y el otro coche se apartó, por lo que el Wick pudo colocarse delante del cobrador. Sony alargó $1 y esperó el cambio. Tenía prisa y por ello, a pesar de que el frío de la noche era intenso, no quiso cerrar la ventanilla. Pero el cobrador parecía muy torpe. Al muy imbécil se le había caído el cambio al suelo. El hombre se agachó para recoger las monedas y desapareció de la vista. Entonces Sony se dio cuenta de que el otro automóvil no había seguido su camino, sino que estaba a pocos metros de distancia, bloqueando nuevamente la carretera. En la caseta de peaje había otro hombre. Del vehículo se apearon 2 individuos. El cobrador aún seguía agachado. De pronto, Santino Corleone comprendió que había llegado su hora. Se sintió completamente lúcido, libre de toda violencia, como si el miedo oculto finalmente real y presente lo hubieran purificado. Sony se lanzó contra la puerta del Wick, rompiendo la cerradura. El hombre que estaba en la caseta abrió fuego, alcanzando la cabeza a Sony, que cayó al suelo. Los 2 individuos que habían apeado del coche sacaron sus armas y dispararon contra el cuerpo que yacía en el asfalto. Luego le golpearon salvajemente el rostro para desfigurarle todavía más.
como si quisieran dejar la huella de un poder humano más personal. Segundos después, los 4 hombres, es decir, los 3 asesinos y el falso cobrador, subían al coche y partían a toda velocidad en dirección del bulevar de Medworth, al otro lado de John Beach. Los posibles perseguidores se encontrarían con el camino bloqueado por el coche y el cuerpo de Sonny, de modo que no corrían riesgo alguno, pensaron. Cuando minutos más tarde los guardaespaldas de Sonny llegaron a la caseta de peaje y vieron el cuerpo de su jefe. Lo último que pensaron fue en perseguir a sus agresores. Dieron media vuelta y regresaron a Long Beach. Se detuvieron en una cabina telefónica y uno de ellos llamó a Tom Hagen. Sus únicas palabras fueron: Sonny ha muerto. Le tendieron una encerrona en la garita de peaje de John Beach. Bien, repuso Hagen, sereno como siempre. Ve a la casa de Clemenza y dile que venga enseguida. Él te dirá lo que debes hacer. Hagen había hablado desde el teléfono de la cocina, donde la señora Corleone estaba preparando algo de comer para su hija, que no tardaría en llegar. La anciana no se había dado cuenta de nada. Era lo bastante perspicaz para percatarse de todo, pero sus años de vida junto al don le habían enseñado que era mejor no hacerlo. Ni siquiera intentar adivinar qué ocurría. Sabía que si algo malo sucedería, no tardaría mucho tiempo en enterarse. Y si podía evitar saberlo, mejor, pues se ahorraba sufrimientos. Estaba contenta de no tener que compartir el dolor de los hombres, porque después de todo, compartirían ellos lo del de las mujeres. Impasible, puso la comida sobre la mesa, y por experiencia sabía que el dolor y el miedo no perjudicarían el apetito. Al contrario, la comida los mitigaba. Si un médico le hubiera recetado un sedante, se habría sentido humillada, pero con una taza de café y unas tostadas era otra cosa. La señora Corleone procedía desde luego de una cultura más primitiva. Por eso no dijo nada cuando Tom Hagen se fue a la sala de reuniones. Una vez allí, Hagen comenzó a temblar tan violentamente que tuvo que sentarse, con las piernas muy juntas, las manos apretadas contra las rodillas y la cabeza gacha. Parecía que estuviera rezando al diablo. Acababa de descubrir que no era el consigliere adecuado para tiempos de guerra. Lo habían puesto en ridículo, se había dejado engañar por la aparente timidez y cobardía de las 5 familias, que habían permanecido inactivas planeando su venganza. No habían reaccionado a las provocaciones de la familia Corleone, sino había preferido descargar un solo golpe, pero terrible. El viejo Genco Abandando no se habría dejado engañar. Habría olido el peligro y triplicado sus precauciones. Hagen se sentía culpable. Sonny había sido su verdadero hermano, su salvador, y de muchachos también su héroe. Sonny nunca se había mostrado altanero ni agresivo con él, siempre lo había tratado con afecto. Y cuando Soloso lo dejó libre, el abrazo de Sonny había sido el propio de un hermano. Su alegría, una alegría sincera. El hecho de que Sonny fuera un hombre cruel y violento carecía a los ojos de Hagen, carecía de importancia. Había salido de la cocina porque sabía que nunca sería capaz de decirle a mamá Corleone que su hijo había muerto. Nunca la había considerado su madre, y en cambio al Don y a Sonny los había considerado siempre como padre y hermano. El afecto que sentía hacia ella era de la misma naturaleza que el que experimentaba por Freddy, Michael y Connie. Era afecto, pero no amor. No obstante, no podía decírselo. En pocos meses había perdido 3 hijos. Freddy, que estaba exiliado en Nevada. Michael se encontraba en Sicilia y ahora Santino. ¿A cuál de los 3 había amado más la anciana? Era imposible saberlo. Hagen no tardó en recuperar el control de sí mismo. Marcó el número de Connie, que respondió con voz temblorosa. Connie, soy yo, Tom. Dijo Hagen con la calma que lo caracterizaba. Despierta a tu marido, tengo que hablarle. Asustada, Connie preguntó en voz baja. ¿Sabes si viene Sonny, Tom? No, Sonny no vendrá, no te preocupes. Despierta a Carlo y dile que debo hablar con él. Me ha pegado, Tom, dijo Connie llorando. Y si sabe que he llamado a casa, temo que volverá a hacerlo. No lo hará, no te preocupes. Cuando hayamos hablado, será otro hombre. Dile que es muy importante que se ponga el teléfono de inmediato. Pasaron casi 5 minutos antes de que se oyera la voz de Carlo a través del hilo. Hagen advirtió que había bebido mucho. Escucha, Carlo, voy a decirte algo que te impresionará. Cuando te lo diga, quiero que me respondas como si la cosa fuese menos trascendental de lo que en realidad es. Le he explicado a Connie que debía decirte una cosa importante, de modo que tendrás que inventarte algo. Cuéntale que la familia ha decidido ofrecerte una de las casas de la finca y un trabajo importante. Que el don ha decidido darte la oportunidad de ganar mucho dinero. ¿Me sigues?
Sí, adelante, respondió Carlo en tono esperanzado. Hagen prosiguió. Dentro de pocos minutos, 2 de mis hombres se presentarán en tu casa para llevarte con ellos. Diles que primero quiero que me telefoneen, pero no les digas ninguna otra cosa. Les daré instrucciones de que te lleven a ti y a Connie a la finca, ¿de acuerdo? Sí, he comprendido, dijo Carlo. Estaba excitado por el tono en que Hagen había hablado. Se daba cuenta de que la noticia sería realmente importante. A continuación, Hagen fue derecho al grano. Han matado a Sonny. Ha sido esta noche. No digas ni una palabra. Connie lo llamó mientras dormías. Y él iba camino de tu casa. No quiero que Connie lo sepa. Aunque lo sospeche, no quiero que se sepa con certeza. Pensaría que ha sido culpa suya. Tampoco quiero que te muevas de su lado. Compórtate como un marido enamorado. Al menos hasta que haya tenido el hijo que espera. Mañana por la mañana alguien, tal vez tú o el don o su madre, le dirán a Connie que Sonny ha sido asesinado. Y quiero que estés a su lado, quiero que le sirvas de apoyo. Si me haces ese favor, te prometo que me ocuparé de ti en un futuro. ¿Comprendido? Sí, Tom, de acuerdo, repuso Carlo en tono vacilante. Tú y yo siempre nos hemos llevado bien. Te estoy muy agradecido, ¿me entiendes? Sí, perfectamente. Nadie te acusará de tu pelea con Connie. Nadie te acusará de que tu pelea con Connie haya sido la causa de la desgracia. Yo me encargaré de eso. Hizo una breve pausa y añadió. Ahora cuida de Connie. Sin esperar respuesta, Hagen colgó el auricular. El don le había enseñado a no amenazar jamás, pero Carlo había comprendido. Era hombre muerto. Hagen llamó a Tessio y le ordenó que acudiera de inmediato a Long Beach. No explicó el motivo, ni Tessio se lo preguntó. Hagen soltó un profundo suspiro. Lo más difícil todavía estaba por llegar. Tendría que despertar al don, la persona a quien más quería en el mundo, y decirle que le había fallado, que no había sabido proteger a su hijo mayor. Tendría que decirle que todo estaba perdido, a menos que el propio don enfermo y todo resolviera presentar batalla. Hagen no se hacía ilusiones al respecto. Solo el gran don podría pasar a la tremenda derrota. Podría, a pesar de la tremenda derrota que acababa de sufrir, conseguir la victoria final. Hagen ni siquiera se mostró en hablar con los médicos. Tenía que decírselo todo a su padre adoptivo, aunque con ello pusiera en peligro su vida, y luego seguirlo. Y no cabía la menor duda acerca de lo que el don haría. Las opiniones de los médicos carecían de importancia. Todo carecía de importancia. El don debía ser informado, y solo él correspondía escoger entre las dos alternativas. Ponerse al frente de sus hombres o ordenar a Hagen la rendición del Imperio Corleone a las 5 familias. Hagen temía lo que pudiese ocurrir en las horas siguientes. Pensó en lo que diría y cómo lo diría. No debía insistir demasiado en su responsabilidad con respecto a lo ocurrido, pues así solo concedería aumentar la aflicción del don. Pero tampoco debía mostrar demasiado su dolor, para no acrecentar el del anciano. De hecho, de hablar de sus limitaciones como consigliere en tiempos de guerra significaría un reproche indirecto a la persona que lo había elegido. Hagen decidió que lo más oportuno sería dar la noticia al don, y después de exponer su opinión sobre lo que debía hacerse, guardar silencio. A partir de ahí, reaccionaría de acuerdo como lo hiciera su padre adoptivo. Si éste deseaba que se mostrara avergonzado por su torpeza, así lo haría. Si lo invitaba a mostrarse afligido, daría rienda suelta a la pena que lo embargaba. Hagen alzó la cabeza al oír el ruido de unos coches que entraban en la finca. Los caporregimi estaban llegando. Hablaría con ellos antes de subir a ver al don. Del mueble del bar sacó un vaso y una botella. No tenía ánimos ni para echar el licor en el vaso. De pronto oyó el ruido de una puerta al abrirse y al volver la cabeza, Hagen vio completamente vestido por primera vez desde que lo atentaron contra él a don Corleone. El don cruzó la estancia y se sentó en su butaca de cuero. Caminaba con cierta lentitud y las ropas le venían un poco holgadas, pero los ojos de Hagen tenían el mismo aspecto de siempre. Parecía como si solo el poder de su férrea voluntad hubiera borrado cualquier vestigio de debilidad física. Su rostro denotaba la fuerza que tenía siempre. Una vez se hubo sentado, dijo Hagen. Sírvame un poco de anís. Dijo a Hagen, sírvame un poco de anís. Tom Hagen sirvió un poco de aquel licor casero, mucho más fuerte del que vendían en las tiendas, regalo de un amigo de cada año que le enviaba unas cuantas botellas.
Mi esposa estaba llorando antes de dormirse, prosiguió don Corleone. Desde mi ventana he visto llegar a los caporrégimen, y es medianoche. Así pues, consigliere, pienso que deberías confesarle a tu don todo lo que ha ocurrido, y todo lo que el mundo sabe. Lo que todo el mundo sabe. A ella no le he dicho nada, musitó Hagen, y estaba a punto de subir a despertarlo para comunicarle la noticia. Pero primero necesitabas tomar un trago. Sí, reconoció Hagen. Bien, ya lo has tomado, ahora dime lo que sea. El tono del don había sido un ligero reproche a la debilidad de Hagen. Han disparado contra Sonny. Ha sido en la carretera. Ha muerto. Don Corleone parpadeó. Por un instante pareció que su voluntad de hierro iba a derrumbarse, y en su rostro apareció una mueca de dolor. Pero se recobró enseguida. Acodado en la mesa, don Corleone apoyó la barbilla en las manos mientras miraba fijamente a Hagen. Dime todo lo que ha pasado. Alzó una mano y añadió. No, prefiero que guardemos a que lleguen Clemencia y Tesio. Te ahorrarás de volver a contarlo. Segundos después, acompañados de un guardaespaldas, los dos caporrégimen entraban en la habitación. De inmediato advirtieron que el don ya estaba enterado de la muerte de su hijo, pues se levantó para que lo abrazaran, ya que en su calidad de viejos camaradas podían hacerlo. Antes de comenzar a hablar, Hagen les sirvió un vaso de anís. Cuando hubieron bebido, el don se limitó a preguntarles, ¿es cierto que mi hijo ha muerto? Sí, respondió Clemencia. Los guardaespaldas eran del régimen de Santino, pero escogidos por mí. Los interrogué cuando llegaron a mi casa. Vieron su cuerpo junto a la garita de peaje. Con las heridas que presentaba era imposible que siguiese con vida. Están absolutamente seguros de que Sonny ha muerto. Don Corleone aceptó el veredicto sin emoción aparente. Tras permanecer en silencio por unos instantes, dijo: Ninguno de ustedes debe dejar que lo ocurrido lo afecte. Ninguno debe realizar ningún acto de venganza. Ni debe hacer nada para descubrir a los asesinos sin mi consentimiento, expresó. Tampoco llevará a cabo ninguna acción contra las 5 familias, a menos que sea yo quien lo ordene. Nuestra familia dejará de operar hasta después del funeral. Luego nos reuniremos aquí mismo y decidiremos el camino a seguir. Esta noche solo debemos ocuparnos de Santino, a quien hemos de dar cristiana sepultura. Me ocuparé de que algunos amigos arreglen las cosas con la policía y con las autoridades. Tú, Clemencia, y los hombres de tu régimen sean mis guardaespaldas permanentes. Tú, Tesio, te ocuparás de proteger a los demás miembros de mi familia. En cuanto a ti, Tom, llama a Amerigo Bonacera y dile que esta noche necesitaré de sus servicios. Indícale que me espera en la funeraria y iré dentro de 1 hora, o de 2 o de 3. ¿Has entendido? Los 3 hombres asintieron. ¿Han entendido? Los 3 hombres asintieron. Don Corleone añadió: Clemencia, ordena a unos cuantos de tus hombres que me esperen con varios coches. En unos minutos estaré listo. Te has portado bien, Tom. No tienes nada que reprocharte. Por la mañana quiero que Constancia esté a su lado con su madre. Arréglalo todo para que ella y su madre se vengan a vivir a la finca. Llama a las amigas de Sandra. Quiero que le hagan compañía. Mi esposa también irá después que yo haya hablado con ella. Ella la consolará, y las amigas se ocuparán de disponer que se celebren misas y se recen oraciones por el alma de Santino Corleone. El don se levantó de su butaca de cuero. También lo hicieron Clemencia, Tesio y Hagen. Los 2 primeros volvieron a abrazar a su don y amigo. Hagen mantuvo la puerta abierta para dejar pasar a su padre adoptivo, que se detuvo delante de él, le dio un golpecito cariñoso en la mejilla y un breve pero intenso abrazo mientras le decía en italiano: Has sido un buen hijo. Eres para mí un gran consuelo. De ese modo le reiteraba que no tenía responsabilidad en lo ocurrido. El don subió a su habitación para hablar con su esposa. Fue entonces cuando Hagen telefoneó a Amerigo Bonacera reclamándole el pago del favor que le debía a los Corleone. Bueno, con esto hemos terminado la lectura de esta noche.